Gracias por seguir con nosotros en directo en Buenos Días Wall Street cuando son las 9:57 de la mañana. Ya tenemos nuestra entrevista del día de hoy preparada y hoy le damos de nuevo la bienvenida a nuestro amigo y compañero Antonio Castelo, experto en mercados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Un fuerte abrazo y un saludo. ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días, buenas tardes por allí. ¿Cómo estás? Hola Anita, ¿qué tal? Pues encantado de estar una vez más aquí con vosotros, que hacía mucho tiempo que no coincidíamos y bueno, ya sabes que me encanta mucho acompañaros, que desde aquí, desde España, pues siempre que puedo sigo vuestro programa, que me parece muy interesante, pero bueno, pues también nos da muchas pistas de lo que pensáis allí al otro lado del charco, ¿no? De lo que está pasando, lo cual a mí me ayuda también a coger un poquito de ideas para lo que luego tenemos que contar aquí. Qué bien, Antonio. A nosotros también nos da mucho gusto tenerte aquí en este programa de Buenos Días Wall Street, donde sí, pues ya sabemos que tienes una información realmente muy certera y por eso tenemos otra entrevista el día de hoy. Así es que vamos a comenzar. Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo también para ti. Bueno, pues vamos a ello. Antonio, aquí en Estados Unidos, bueno, me imagino que también allí en Europa, luego hablamos de Europa, estamos con Trump, con esta guerra que ha recrudecido de nuevo con Canadá, esta guerra comercial con un arancel, ¿no?, del 35% a ciertos productos. Era la novedad en el día de ayer, ese nuevo y ese inesperado gravamen, ¿no?, en una carta que había enviado al primer ministro canadiense, que también hizo pública en su red social. En fin, ¿no?, lo que viene siendo Donald Trump en los últimos meses. Esto es un ataque directo, ¿no?, a un socio preferente, por así decirlo. ¿Es una amenaza que va a quedar en eso? Porque ha dicho, ojo si Canadá tiene represalias, porque esto podría subir más. ¿Va a trascender o estamos, como yo digo, en el día de la marmota de esto de aranceles que pongo, que quito, que ahora sí, que ahora no? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que esto ya vemos que lo lleva haciendo prácticamente desde que comenzó su mandato. Un 35% es un arancel alto, claramente punitivo y no meramente proteccionista, ¿no? Y bueno, pues al aplicarlo o al anunciarlo, mejor que aplicarlo, al anunciarlo de forma sorpresiva y por carta, pues se rompe un poco con los canales diplomáticos habituales, ¿no? Y además, bueno, pues esto evidentemente viola compromisos dentro del tratado con Canadá y con México. ¿Por qué lo hace? Bueno, no sé, quizás motivación política interna, quizás puede estar utilizando esta medida para reforzar su imagen de líder fuerte y proteccionista ante su base electoral. Quizás estratégicamente puede ser parte de una táctica de negociación o para obtener concesiones con otros temas, por ejemplo, pues energía, agricultura. Bueno, no lo sé, ciertamente es complicado, ¿no? De ver. Fíjate que en el mercado se viene utilizando un término que, bueno, pues aquí en Europa pues nos hace mucha gracia. Habéis oído, supongo, allí hablar del taco trade, ¿no? Y es el acrónimo que dice bueno, pues que a pesar de todas estas amenazas, o sea, Trump lo que hace es que siempre amenaza, siempre dice que va a hacer y luego se acobarda, ¿no? El TACO es el acrónimo de Trump Always Chickens Out, ¿no? Trump siempre se acobarda, ¿no? Que esto parece pues explicarlo todo, ¿no? Y bueno, pues aquí ahora mismo en Europa estamos viendo un poco eso, ¿no? Fíjate que también se habló el día 9 de julio, es el día clave, tal, que al final lo alargó a agosto, antes había sido 30 de abril, y entonces, bueno, pues a ver, los mercados, los grandes índices bursátiles siguen muy cerca de máximos. Hoy aquí en Europa la bolsa está recortando, bueno, son bajadas razonables, porque como te digo, pues tenemos el DAX, por ejemplo, pues está muy cerca de máximos, el Eurostoxx de 50 también, incluso el IBEX de la bolsa española está relativamente cerca de máximos. Y se mira así un poco de reojo, pero yo creo que de momento no está causando el miedo y el pánico que causó en abril, a primeros de abril, el famoso Día de la Liberación, ¿no? El anuncio que hizo. De todas formas, esto evidentemente, Anita y Alejandro, pues crea incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre pues, para los mercados no es buena.
Sí, es correcto, Antonio. Y bueno, no solamente con Canadá se vive situaciones como esta. Ahora Brasil, hay una tensión entre Brasil y Estados Unidos. ¿Crees que irá más allá de una guerra comercial o simplemente es un enfrentamiento político? Porque pues Donald Trump ya parece ser que está amenazando a Brasil. Bueno, aquí en este caso, más que una guerra comercial pura y dura, aquí ya no se limita solo al plano comercial, aquí también con la intervención de Trump calificando el juicio contra Bolsonaro como una cacería de brujas y tal, pues el conflicto adquiere una dimensión política e ideológica con implicaciones pues, más profundas que un simple cruce de aranceles, ¿no? Trump y Bolsonaro mantienen una buena relación, ambos se han presentado sistemáticamente como víctimas del sistema, del establishment judicial, y al calificar el proceso contra Bolsonaro como una cacería, pues Trump quizás se proyecta a sí mismo en el caso brasileño, ¿no? Recordemos que Trump también tiene algún que otro juicio pendiente en Estados Unidos, ¿no? Y esto, pues de alguna manera, refuerza el discurso de que el trumpismo global no se limita a Estados Unidos, sino que intenta tener eco en otros lugares, ¿no? A ver, simplemente insinuar represalias como revisión de acuerdos agrícolas, minerales, industriales, pues es parte del estilo de presión de Trump, ¿no? Brasil es verdad que depende de Estados Unidos para exportaciones claves como carne, acero, productos agrícolas, y esto pues le vuelve más vulnerable, ¿no? A este tipo de presiones. Vuelvo, insisto, ¿no? En la idea, Antonio, de que hoy es 11 de julio, Donald Trump prometió alcanzar yo no sé cuántos acuerdos comerciales, ¿qué 200? Ha conseguido solo 3, si no recuerdo mal, China, Reino Unido y Vietnam. Reino Unido fue el primero, si no recuerdo mal, prácticamente casi que era lo mismo, ¿no? A lo que había ya. Ahí hemos visto también el de Vietnam hace poquito y veíamos el de China, que realmente... tampoco es que sepamos si eso se ha quedado bien, si vamos a tener un nuevo capítulo, ¿no? Te pregunto, ¿se diluye un poco el efecto de esa amenaza arancelaria? ¿O es que realmente es imposible, ¿no? Es imposible llevar a cabo lo que Donald Trump tiene o tenía entre manos. Pues es que es un poco lo que te decía antes, Anita, ¿no? Lo que en 2018, 2020 generaba pánico en socios y en mercados, ¿no? Incluso en abril de este año vimos la fuerte caída de las bolsas a primeros de abril, el famoso día de la liberación, ¿no? Pues hoy yo creo que parece enfrentarse a un mayor escepticismo y una mayor resistencia por parte del resto de países, ¿no? Muchos gobiernos, muchos mercados ya han visto que las amenazas de Trump suelen ser tácticas de presión, no siempre seguidas de hechos, porque, entre otras cosas, es muy difícil llevarlo a cabo. Solamente ha habido esos 3 acuerdos reales y alguno de ellos, como el de China, pues está un poco ahí todavía a medio gas, ¿no? Y yo creo que el bajo rendimiento de esta táctica frente a su propia promesa, pues lo que deja ver es que el método del garrote, ¿no? de dar palo, pues no está funcionando igual que funcionaba antes. Luego también hay una respuesta más coordinada de los países, ¿no? Socios como Canadá, la Unión Europea, incluso países del sur global ya no reaccionan con miedo inmediato, sino con contramedidas diplomáticas y comerciales más sofisticadas, y entonces, bueno, pues esto hace que se lo piense más. Yo creo que Trump ya no sorprende tanto y el mundo ha desarrollado un cierto anticuerpo frente a sus impulsos arancelarios, ¿no? Y ahora tenemos, pues, lo que os decía antes, ¿no? El taco trade, ¿no? El Trump always chickens out, que parece un poco, pues, explicar esta situación, ¿no? Es verdad que un mercado confiado en taco pues puede seguir siendo lento en reaccionar si la guerra arancelaria realmente se plasma en algo más concreto y va más, ¿no? Y está dejando pues unos mercados, como digo, muy cerca de máximos, con unas valoraciones, unas cotizaciones excesivamente complacientes y bueno, pues un poco habrá que prestarle atención a esto, ¿no?
Y lo que tú dices, el día de la marmota, pues sí, es que es así, Ana. Promete acuerdos masivos, amenaza con aranceles, obtiene poco, reinicia el ciclo, ¿no? Y entonces, bueno, esto se repite ya desde 2018 y yo creo que ha perdido un poco de eficacia. Pero es verdad también, lo que te digo, que esto no está exento de peligro, porque en algún momento, aunque esto sea como un proceso, una coreografía predecible, puede que cause algún daño real si las amenazas en algún momento se concretan, ¿no? Bueno, está interesante todo eso que puede suceder con diferentes países, incluso en la Unión Europea, que se espera que sea el próximo bloque de países a los que Trump les está enviando masivas cartas. ¿Cómo estás viendo eso ahí en lo que conocemos como el viejo continente? ¿Qué efectos podría tener o cómo podrían reaccionar a esta situación? Pues un poco en la misma línea de lo que, en la misma línea de lo que te digo, ¿no? O sea, al principio pues había mucho miedo, había mucha tensión. Ahora hay alerta, la tensión está contenida, hay una clara cautela diplomática, ¿no? La Unión Europea no quiere entrar en una guerra comercial sin provocación directa, pero lo que pues, se está preparando, ¿no? Y la Unión Europea pues tiene también, digamos, es un bloque potente, ¿no? Es verdad también que países más expuestos como Alemania y Francia, que son países muy exportadores, ¿no? Están más pendientes que países como es el caso de España, donde bueno, tenemos parte del sector agrícola pendiente de esto, pero nosotros no exportamos bienes, no exportamos materias primas, entonces pues lo vemos un poco ahí al lado, ¿no? Todo el sur de Europa le pasa un poco esto, ¿no? Alemania es más vulnerable, por ejemplo, en el sector automóvil, que ha sido amenazado varias veces por Trump, ¿no? Pero bueno, yo creo que también la idea que llega aquí es que desde Bruselas, desde la capital europea, pues están diseñando listas de represalias por si se activan aranceles unilaterales y al final yo creo que esto pues, haría perder a todo el mundo, a los americanos también, ¿no? Y entonces, bueno, pues también hay una serie de organismos del comercio internacional que están preparándose en la parte jurídica, digamos, por si hay una eventual escalada, ¿no? Perfecto. Oye, Antonio, vamos a separarnos un instante, hacemos una pausa, tenemos un par de preguntas más, hay que hablar de esa división que hay dentro de la Reserva Federal interna, la bajada de tipos, los mercados también y un par de cositas más. Pero hacemos una breve pausa y enseguida te tenemos de vuelta, ¿te parece? Fantástico. Perfecto, bueno, pues unos minutitos de pausa y regresamos enseguida. Hasta ahora. Si estás entonado y haciendo esto, para sentirte apto para manejar, ZWX. no estás apto para manejar. IGKLVW. Un normal. Comercio, tu portal al mundo financiero actual. Actualizamos diariamente con nuestros artículos sobre el mercado de valores y el mundo financiero. Encuentra artículos educativos, entrevistas exclusivas en video y mucho más. La economía en tu idioma. Escanea el código QR y visita Comercio TV ahora. Queridos papás y mamás, lo que ustedes han logrado hoy nos ayudará a nosotros en el futuro. Por eso estamos subiendo al escenario a recibir sus diplomas. Los amamos mucho. Cuando tú te gradúas, ellos se gradúan. Visita completatudiploma.org para encontrar centros educativos gratuitos y prácticos cerca de ti. Grace y Pedro no se llevan bien. You're standing on my tail. Pero hay una cosa en la que están de acuerdo. Hay un asiento correcto para todos. Oh, that's the good stuff. Si eres un perro, Hold on, Pooch. un gato, un pez o un ratón.
And I'm a ferret. Asegúrate de viajar seguro. How can you be so sure? I'm absolutely positive. En tu próxima aventura, asegúrate de que tus niños estén en el car seat correcto para su edad y tamaño. Hazlo bien con nitsa.gov/protegidos. Construir tu libertad financiera empieza con una buena decisión. En Finanzas 101 te damos las herramientas claras para que tomes mejores decisiones todos los días. Ahorro, inversión, protección financiera. Finanzas 101, este martes a las 9 de la noche, 6 Pacífico. Solo aquí, por Comercio. Haz que tu dinero trabaje para ti. Hasta los más poderosos puede que no lo vean venir. Es la prediabetes y atrapa a 1 de cada 3 adultos. Pero tú te puedes escapar. Toma la evaluación de riesgo de prediabetes en 1 minuto para prevenir o retrasar la diabetes tipo 2. Sé tu propio héroe. Disponible en cualquier tipo de dispositivo móvil en podriatenerprediabetes.org. Sí. Vamos. Dale. Yeah. Go. Si los amas como para manejar 1 hora y alentarlos en la lluvia aunque vayan perdiendo 11-0, entonces los amas como para visitar NHTSA.gov/protegidos y comprobar que van correctamente abrochados en el asiento trasero del auto. Seguimos con Buenos Días, Wall Street, cuando son las 10:13 de la mañana. Estamos con nuestro amigo y compañero Antonio Castelo desde España, analizando un poquito todo lo que está pasando en tema arancelario. Enseguida te pregunto que nos está preguntando la audiencia para que te traslademos una pregunta, pero antes te quería preguntar, porque no quiero dejar a un lado todo el tema de la Reserva Federal, ¿no? Lo que veo, Antonio, lo que ya vamos viendo aquí es que ya hay una división interna, que ya no hay tanto consenso. Hay algunos miembros que se desmarcan un poquito de lo que dice el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, unos que insisten que hay que bajar ya los tipos, incluso hablaban de julio. Te pregunto, ¿crees que esta división va a acelerar un poco la bajada de tipos o seguimos descontando esas 2 bajadas de tipos que se van a dar más hacia el final de año? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo voy a ser un poco más restrictivo, fíjate, ¿no? Yo creo que los datos de inflación del martes próximo pueden empezar a recoger a lo mejor los temidos impactos alcistas por los aranceles, ¿no? Porque las subidas arancelarias normalmente tardan tiempo en reflejarse con claridad en los datos de inflación, ¿no? Pero acaban haciéndolo, en especial cuando no se produce una compensación con la moneda propia apreciándose, y el dólar no se está apreciando, está haciendo justo todo lo contrario, se está depreciando, ¿no? Entonces, por tanto, este IPC de junio, vamos a conocer el martes que viene, pues podría empezar a mostrar algunos de estos problemas, ¿no? Aquí un poco el consenso es que yo manejo, se espera un repunte por segundo mes consecutivo. En abril hizo 2,3, en mayo 2,4 y para junio se espera 2,6. Incluso subiría también la subyacente 0,1 hasta 2,9. Y bueno, y entonces al final lo que es muy probable es que veamos la inflación americana de vuelta a niveles cercanos al 3%, quizás no llegue ahí, pero sí entre el 2,8 y el 3%, y en esa zona se estabilizaría. Entonces, salvo que Trump termine tempranamente con Powell, a ver, que termine no quiere decir que lo asesine ni nada de esto, pero bueno, digamos que le está presionando bastante, ¿no? Y por tanto, que termine con la independencia de la Reserva Federal, algo que no nos parece factible, ¿no? Porque aunque últimamente nos estamos acostumbrando a que políticamente vale casi todo, pero yo creo que allí en Estados Unidos hay algunas entidades, algunos organismos que se mantienen fuertes e independientes, y uno es la Reserva Federal. Te decía que si la Reserva Federal se mantiene fuerte y Powell también, pues realmente tampoco tiene muchos argumentos para bajar mucho los tipos, ¿no? Y entonces mi quiniela está en que en 2025 habría solamente una bajada más de tipos, aunque el consenso, como tú bien dices, diga que está esperando 2, y más probablemente que en la reunión del día 30 de julio sea en la reunión del 17 de septiembre. Y aquí también te digo una cosa, por mucho que consejeros de la Reserva Federal, que tú decías también, Waller y Bowman,
que han sido nombrados por Trump, hay que decirlo, digan que votarán bajar tipos en julio, ¿no? Yo creo que lo van a hacer sobre todo para demostrar a Trump su fidelidad, por si acaso luego, pues bueno, se acuerda de ellos cuando haya que elegir de nuevo presidente de la Reserva Federal, pero no desde luego por criterio técnico. Y te diré también que tampoco veo una bajada por parte del Banco Central Europeo antes de septiembre. Bueno, está ahora sí que candente todo esto que está sucediendo con los recortes de intereses también aquí en la Reserva Federal. Pero, Antonio, te pregunto, ¿cómo ves tú el mercado en esta primera mitad del año que ya hemos concluido hace 2 semanas? Porque si te recordarás, el año pasado fueron más de 50 récords históricos y en este 2025 apenas llevamos 6 récords históricos. Bueno, apenas llevamos 6, pero date cuenta que la corrección que tuvo el mercado, especialmente en los primeros días de abril, fue mucho más importante de las que hubo durante el año pasado, que cayó con fuerza aquella primera semana de agosto, si mal no recuerdo, la primera de septiembre, pero no digamos con tanta intensidad como lo hizo después del famoso día de la liberación. Bueno, yo sigo pensando que los mercados cotizan de una manera, bueno, pues digamos que bastante generosa, ¿no? O sea, yo creo que es muy complaciente el nivel de las cotizaciones. Y para esto yo lo justifico con tengo una explicación que alguna vez la he mencionado, ¿no? Y es el exceso de deuda y el exceso de liquidez que hay en los mercados. Los Estados Unidos tiene un récord de deuda pública, tiene un déficit fiscal enorme. La administración Trump yo creo que no parece tan interesada en reducir la deuda federal como prometido inicialmente. Yo creo que el statu quo actual que hay en todo el mundo favorece a los grandes déficits públicos y bueno, aquí hay una gran inacción, ¿no? El Congreso de los Estados Unidos, por una parte, está muy polarizado, hace muy difícil una reducción significativa del déficit y también ocurre que la población estadounidense, especialmente los votantes de mayor edad, no apoyan recortes en programas como seguridad social, seguros médicos, gasto en defensa, y esto deja poco margen para que haya recortes significativos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los déficits van a persistir a pesar de todo, ¿no? Y de alguna manera, pues aquí, al final, lo que te puedes proteger con 2 cosas, ¿no? O sea, los bonos, yo creo que bueno, pues que van a tener problemas, van a tener dificultades, no caídas muy fuertes, pero tampoco podemos esperar mucho de ellos. Sin embargo, esta situación sigue favoreciendo a las acciones frente a los bonos, con preferencia por acciones internacionales, las grandes multinacionales, con sectores que estén subvalorados, ¿no? Y luego yo creo que hay 2 tipos de activos que hay que seguir bastante. Uno, los metales preciosos. Si recordáis la última vez que hablamos del oro y hablamos de la plata, pero especialmente del oro. El oro es verdad que ha retrocedido un poquito, pero se mantiene muy cerca de máximos. Y dentro de las criptodivisas, pues yo me quedo con el Bitcoin, ¿no? Porque, bueno, no tiene el perfil que tienen otras criptodivisas, ¿no? Y además, pues bueno, pues hemos visto también que la administración norteamericana, pues parece que le está prestando un poco más de atención. Yo creo que metales preciosos y Bitcoin es una buena alternativa junto, bueno, pues con las grandes compañías, pues ahí pues tiene mucho que decir, las tecnológicas y demás lo van a seguir haciendo bien, ¿no? Y luego pues va a haber que prestar, Alejandro, creo que mucha atención a la campaña de resultados que comienza de forma oficiosa el martes que viene con los resultados de los grandes bancos, BlackRock, JP Morgan, Citi. El miércoles creo que publican Morgan Stanley, Bank of America. Yo creo que no vamos a ver cifras especialmente buenas, pero tampoco especialmente malas, ¿no?
quizás influyan algo menos de lo habitual. Y lo que sí que habrá que ver aquí, para ver un poco cómo puede evolucionar el mercado en las próximas semanas, es cómo va a influir esta nueva campaña de resultados, ¿no? Históricamente las campañas de resultados han servido más veces de impulso que de lastre para las cotizaciones, ¿no? Pero esta vez con el S&P 500 y el Nasdaq en zona de máximos históricos, pues nos preguntamos si en esta ocasión va a conseguir esta campaña de resultados dar el impulso suficiente como para dejar estos máximos atrás, ¿no? La estadística favorece la respuesta positiva, con el apoyo históricamente de unas compañías que, fíjate, hay una cosa que, bueno, yo llevo observando desde hace tiempo, que es curioso. Las compañías lo que hacen es que asustan un poco a los inversores, asustan un poco a los analistas, dicen, uy, estáis haciendo unas previsiones muy elevadas, quizás las cosas no van a ir tan bien. Los analistas lo que hacen es que bajan esas previsiones, son más moderados, y luego cuando publican resultados, todo va mucho mejor de lo esperado, ¿no? Cuando en realidad, si no hubieran hecho el ajuste inicial, pues no sería tanto, ¿no? Pero el mercado al final se queda con eso. Yo creo que va a haber un poco que estar pendiente de estas cosas en las próximas semanas, ¿no? Perfecto. Oye, Antonio, tenemos pregunta extra, que es la que nos ha mandado, pues bueno, uno de nuestros seguidores que nos ve a través de las redes sociales, Julio, desde España, precisamente te pregunta si España debería actuar igual que Donald Trump y Estados Unidos e imponer aranceles a los Estados Unidos y, de paso, a todos los países de la Unión Europea en bloque. No sé si esto es viable o no. Y también, bueno, hemos visto ahí algún desencuentro, ¿no? Un poquito de tirantez, ¿no? Entre el presidente de España, Pedro Sánchez, y Donald Trump. Lo vimos en la cumbre de la OTAN. Bueno, vamos a ver, por partes. O sea, España no puede poner aranceles a otros países de la Unión Europea ni a Estados Unidos unilateralmente. Primero, porque está dentro de la Unión Europea y es la Unión Europea la que lleva esa política común con el resto de países. O sea, aquí digamos que la Unión Europea actúa como actuaría Estados Unidos, o sea, no como países independientes, sino como un único país. El único que se libra es el Reino Unido, que no está dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, esto no es así. La tirantez de Pedro Sánchez, bueno, yo también tengo tirantes con Pedro Sánchez y muchos españoles tienen mucha tirantez con Pedro Sánchez, no es una novedad. O sea, yo creo que bueno, Trump pues es un tipo muy sui generis, podríamos estar aquí horas hablando de él. Yo siempre me acordaré, Anita, una intervención que tuve justo en vísperas de las elecciones, que yo te decía, es que son susto o muerte, ¿no?, de Trump y Kamala Harris, pero aquí es que tenemos, con el señor Sánchez tenemos susto, muerte y todo lo demás. O sea, es una situación absolutamente terrible. La corrupción campa por todos los sitios. Este señor tiene imputada a su mujer, a su hermano, al que ha sido su segundo, al que sustituyó al que fue su segundo, en fin, o sea, van a caer más gente esta semana y bueno, yo creo que bueno, no está en situación, digamos, muy positiva de enfrentarse ni a Trump ni a nadie. De hecho, en Europa está empezando a tener problemas. Por ejemplo, la última reunión de la OTAN, donde él va a la OTAN, firma ese aumento del 5% en el gasto, como todos los demás, no puede ser de otra manera, pero él sigue diciendo y sigue manteniendo que no va a llegar al 5. Bueno, vamos a ver. O sea, esto habrá que ver un poco cómo funciona, ¿no? En Europa, de hecho, ya hay muchos países desde la propia Unión Europea y muchos mensajes, o sea, en este sentido. Bueno, no sé, vamos a ver lo que tarda y lo que dura. A mí lo que me preocupa es lo que ya me preocupaba en aquel momento que hablábamos de Trump y de Harris, y yo te decía, pues no veas lo que tenemos por aquí, por este lado del charco, ¿no? Y bueno, y en este caso aquí en España es tremendo. Y no es un problema de ideología política, de socialismo frente a otras cosas. Hay muchísimos socialistas de antiguo cuño, de la antigua época, que están completamente en contra de todo lo que está haciendo Pedro Sánchez y cómo lo está haciendo, ¿no?
Bueno, la verdad es que ahora mismo la situación, ¿no? Política en España y el ambiente político y de la sociedad española pues está, como decíamos, con tiranteces, ¿no? No vamos a entrar en detalles porque podríamos estar aquí hablando muchísimo rato. Pero, Antonio, la verdad te doy las gracias, me alegra muchísimo verte de nuevo por aquí. Hacía mucho tiempo que no charlábamos, ya sabes que esta es tu casa y bueno, pues esperemos que no pase tanto tiempo hasta que nos volvamos a sentar otro ratito. Cuando vosotros queráis. Y bueno, y tú tienes pendiente también una cosa, y es que cuando vengas para acá a pasar tus vacaciones, ya me has adelantado que seguramente serán en Navidades, tendrás que hacer una escala técnica en Madrid, no te vas a librar, ¿eh? Ay, bueno, pues por lo menos tendremos que vernos y darnos un abrazo. Por supuesto que sí. Además que sepas que hay muchos compañeros tuyos de profesión que bueno, pues que tengo intervenciones con ellos, que siempre me preguntan por ti, me dan muchos recuerdos para ti. O sea, que eres muy querida aquí en España. Ay, qué alegría. Bueno, estoy yo sensible, así que me pongo aquí a llorar. Ale, todo tuyo. Antonio, agradecerte por este tiempo y esta información que nos has traído. La verdad que es impresionante. Vamos a ver si tenemos las redes sociales para compartirlas, pero de antemano te digo muchas gracias por este tiempo. Mira, aquí la tenemos para quien guste seguir a Antonio Castelo, ahí pueden seguirlo en esta red social y así podemos siempre estar en comunicación. Pero esperemos que vuelvas pronto aquí con nosotros para que nos sigas compartiendo de esta información y propiamente de primera mano, porque tú estás, como dices tú, del otro lado del charco, donde también hay muy buena información. Cuando vosotros queráis, Alejandro, encantado de estar con vosotros y con vuestros televidentes. Abrazo, Antonio, cuídate mucho, hasta la próxima. Igual, besos y abrazos, chao. Bueno, pues como siempre, delicioso, charla deliciosa siempre la que tenemos con Antonio Castelo, experto en mercados, analista y dándonos siempre su punto de vista, ¿no? De cómo son o de cómo ve las cosas al otro lado del charco y en este otro lado del charco. En fin, hacemos una pausa y regresamos enseguida. Hasta ahora, un abrazo. Uy, un abrazo.